En primer lugar, daros la bienvenida a todos y agradeceros que estéis otra vez más aquí con nosotros en una masterclass que vamos a hacer hoy desde AFI Escuela. En la masterclass de hoy vamos a hablar sobre Performance Evaluation, ¿vale? Y permitidme también aquí que agradezca personalmente o como representante de AFI en esta masterclass a Rubén Sánchez Ortega, que nos acompaña hoy para hablar sobre temas de performance. Y Rubén, para que lo conozcáis, es responsable de Global Performance en BBVA Asset Management y es una de las personas, quizás, una de las personas que más conocimientos tiene de esta materia en España. Comenzamos. La presentación va a estar estructurada o la charla de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hacer una introducción con un ejemplo para visualizar de alguna manera cómo hay veces que mezclamos términos o no términos a la hora de medir rentabilidades y qué diferentes maneras tenemos de medir la rentabilidad de una cartera o de un fondo. También me hablarán sobre el benchmark, sobre cómo definir benchmark o índice de referencia y luego pasaremos a hablar toda la parte de performance contribution, attribution o appraisal, ¿vale? Evaluación de desempeño. Y por último, dará breves detalles o matices Rubén sobre las normas GIPS y las nuevas novedades de la última actualización. En primer lugar, introducción. ¿Qué diferentes formas existen de calcular rendimiento de una cartera? Y aquí lo primero, vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que hace 3 años realizamos una inversión de 1.000 euros. Nuestro capital inicial fue 1.000 euros. Esto fue hace 3 años. Y gracias a esta inversión hemos obtenido un beneficio de 150 euros. Eso quiere decir que hoy o actualmente tenemos 1.150 euros. Si os hago la pregunta de ¿qué rentabilidad ha tenido nuestra inversión? ¿Qué responderíais? Pues quizá a simple vista la respuesta parece lógica y la rentabilidad que hayamos obtenido sería de un 15%. Pues si he ganado 150 euros respecto a 1.000 euros, la cuenta parece simple, es 1.150 entre 1.000 menos 1. Rentabilidad simple. Y nos aparece un 15%. Y si ahora yo paso de slide y os digo que esta era nuestra inversión, y si la inversión ha sido la compra de un bono cupón fijo del 5% hace 3 años y hoy tenemos 1.150 euros, ¿también diríais que la rentabilidad que hemos tenido es de un 15%? Ya aquí, cuando quizás he puesto un instrumento de renta fija, un bono, empiezan a aparecer otros términos que no es la rentabilidad del periodo, la que estaba comentando en la slide anterior, sino que empiezan a aparecer otros términos como TIR o tasa de retorno. Vale, y si os digo que esta no ha sido la inversión, sino que la inversión ha sido la compra de un bono cupón cero, y aquí tengo puesto un par de pantallazos de cuál sería la estructura de flujos de la compra al descuento de un bono cupón cero, en el que tenemos que desembolsar a inicio 1.000 euros y recibimos a vencimiento a los 3 años 1.150 euros. Y eso, en términos matemáticos, tiene una TIR, o financieros, tiene una TIR de 4,77%. Todas las inversiones, la primera puede haber sido en un fondo de inversión, por ejemplo, y la segunda en un bono cupón fijo y la tercera en un bono cupón cero. Todas, si las miramos solamente el punto inicial y final, son idénticas y ya os he planteado aquí 3 métricas que sirven de alguna manera para medir la rentabilidad. ¿Qué diferencia hay entre estos 3 productos o entre estas 3 inversiones? Pues la única diferencia de todas las inversiones anteriores es cuándo recibimos los flujos y qué importe recibimos. Y en esta slide os lo he puesto a modo de resumen y otra vez lo repetimos, tenemos una misma inversión vista si solamente nos fijamos en el momento inicial y en el momento final. Teníamos 1.000 euros hace 3 años y ahora tenemos 1.150. Eso es igual para todas las inversiones. Solo que hemos mostrado aquí 3 diferentes maneras de medir. ¿Y de qué depende? Pues del tiempo. ¿De qué van a depender estas maneras de medir? Del tiempo o de cuándo recibimos los flujos, qué importe recibimos y qué rentabilidad tienen esos flujos. ¿Y cuál es la manera estándar que existe para diferenciar estas maneras de medir? Pues principalmente se suele desglosar en 2, el money weighted o el time weighted. El money weighted rate of return, por las siglas en inglés, MWRR, son maneras de medir la rentabilidad y la ponderación se realiza a través del dinero. Y aquí va a ser importante, ahora lo definiré, cuándo recibimos los flujos
y qué importes recibimos. Luego también está por otro lado el time weighted, que ahí interesa el tiempo, que eso lo comentará más en detalle Rubén. La primera, el money weighted, o en español, tasa de rendimiento ponderada por dinero. La tasa de rendimiento ponderada por dinero mide el rendimiento de una cartera teniendo en cuenta tres factores: el momento del flujo, la cantidad del flujo y también incluye el rendimiento de las inversiones subyacentes. ¿Y cuál es una primera aproximación o una primera medida de este tipo? La TIR, o la tasa interna de rentabilidad, que suele ser bastante común usarla para instrumentos de renta fija. ¿Y la TIR financieramente qué es? Pues la TIR es el tipo de interés que, capitalizando C0, un capital inicial, genera exactamente, y es importante esto de exactamente, los flujos F sub 1, F sub n, en ciertas fechas sucesivas. Estos flujos se consumen y no se reinvierten. Y como regla de capitalización, en la definición de la TIR de natural, la regla de capitalización es composición compuesta anual. ¿Esto qué quiere decir? La TIR no es más que, si yo tengo un capital inicial y tengo una necesidad de recibir una serie de flujos en una serie de fechas, la TIR es la rentabilidad a la que debo invertir mi capital inicial, y ese capital inicial le voy a ir restando los flujos que voy recibiendo, y de manera que cuando llegue a vencimiento o a la último flujo, a la última fecha, mi capital va a ser cero. Esa definición matemática o financiera que tiene la TIR es básicamente esa tasa. Y de manera operativa cumple, o de manera matemática cumple, que el capital inicial no es más que la suma de los flujos descontados con composición compuesta anual por una tasa que se denomina TIR. Bueno, permitidme antes de continuar con esto, lo primero agradecer la presentación que ha hecho Adrián. Además, creo que demasiado generosa y lo digo porque ya he visto entre los asistentes aquí a esta masterclass a unos cuantos compañeros que desde luego tienen como mínimo el mismo expertise en performance que yo, y yo diría que seguramente mucho más. Así que nada, muchas gracias. Y efectivamente, como ha comenzado diciendo Adrián, parece algo muy sencillo el hecho de cómo medir las rentabilidades, y es verdad que a veces por pensar que tiene esa sencillez no llegamos al detalle de las cuestiones, y eso genera muchos errores y muchos malos entendidos. El análisis que ha estado haciendo Adrián hasta este punto, ya veis que sobre todo se puede entender muy centrado en el mundo del cálculo de rentabilidad de instrumentos. Y es verdad que ahí también se pueden aplicar estas distinciones, pero esto incluso tiene aún mayor importancia cuando lo que vamos a hacer es calcular rentabilidades propiamente de carteras que se están gestionando. Porque ahí los flujos no son tanto el hecho de un bono que pueda estar pagando un cupón que pueda estar pagando un determinado bono, sino que estamos hablando de las decisiones de aportar o de traer más capital, más inversión a una cartera que pueda tener uno o cualquiera de todos los clientes que estén incluidos en esa cartera. Eso lo que hace es que nos encontremos con que el capital invertible en cada momento, en cada día, el que tiene a su disposición el gestor, es muy diferente. Y eso nos lleva a que tengamos que hacer una serie de ajustes. Una manera muy sencilla de realizar esos ajustes es la que estableció Dietz hace ya muchos años, que es esa primera fórmula, la primera versión, el Simple Dietz, que simplemente se trata de decir, asumir que ha habido una especie de distribución más o menos homogénea a lo largo del tiempo, y también en cuanto a la cantidad de esos cash flows, esa C que viene ahí definida, y entonces al final lo que hacemos es eso, pensar que como han estado más o menos distribuidos desde el inicio hasta el final del periodo, podemos entender que vemos el capital final menos el capital inicial y menos el total de esos cash flows, de esas entradas y salidas que ha habido, dividido entre el valor inicial más la mitad del total de esos cash flows. Es una versión muy sencilla de evitarnos el problema de saber, de determinar con qué cantidad ha tenido que estar trabajando en cada momento el gestor. Todo este tipo de aproximaciones money weighted, como su propio nombre indica, al final el eje, el foco lo ponen sobre cuánto es la cantidad que en cada momento ha estado invertida. Y por eso remarcamos ahí que es el enfoque del cliente inversor, es decir, porque es lo que realmente le importa a un cliente que ha invertido en un fondo de inversión, en un plan de pensiones
o en cualquier otro vehículo. Es decir, cuánto es lo que yo he ido poniendo o quitando a lo largo del tiempo y cuánto es lo que recupero. A partir de ahí sacamos una rentabilidad absoluta y podemos a su vez hacer una serie de anualizaciones o cualquier otra forma de intentar estandarizar esa medida. Pero, claro, hemos hecho muchas asunciones con ese Simple Ditch. Una versión más avanzada ya es el Modified Ditch, en el cual lo que hace es cada uno de esos cash flows, ya veis en el denominador donde está ese sumatorio de esos cash flows, tratar de ponderarlo por el tiempo que realmente ha estado en la cartera. Esa W es un factor de ponderación. Esto evidentemente es mucho más exacto. Cuanto mayor detalle tengamos en esa ponderación, mayor exactitud vamos a tener y por lo tanto es una forma ya mucho más realista de saber realmente teniendo en cuenta cuánto es el dinero, cuánto es la cantidad que ha tenido invertida el cliente, ver cuál es la rentabilidad real que ha obtenido. Y pasa. Muchas gracias. Vale, todo esto, decíamos, está enfocado desde el punto de vista del inversor, de cuánto obtengo en función de cuánto he puesto. Pero eso no debería utilizarse para medir realmente la rentabilidad que obtiene el gestor. ¿Por qué? Porque al final eso es algo que no está en el hecho de si de repente hay muchas aportaciones, hay muchos reembolsos en un fondo, no es algo que pueda estar gestionando, que pueda controlar el gestor. Con lo cual es importante que tratemos de abstraernos. Para eso lo que tenemos que hacer es irnos a un enfoque time-weighted. Time-weighted porque aquí el eje no es la cantidad que ha estado invertida, sino el eje es la unidad de tiempo. Y la unidad de tiempo la tenemos que entender como cada una unidad de tiempo es todo el periodo en el cual la cantidad invertida haya sido constante, es decir, que no haya habido cash flows. Con lo cual tenemos que trocear ese periodo de inversión en los momentos en los que ha habido entradas o salidas. Esto tiene un requerimiento básico y es que tenemos que tener valoración exactamente en cada uno de esos puntos. Esto a día de hoy es más o menos asequible, dependiendo también del tipo de activos, pero bueno, en la mayor parte de los fondos de inversión estándar no es problemático y de hecho se tienen valoraciones diarias. Y eso especialmente es uno de los motivos también que ha llevado a esa necesidad. A pesar de que tengamos esas valoraciones diarias y por lo tanto sepamos que va a coincidir con el momento de la entrada o salida de ese cash flow, sea positivo o negativo, incluso en ese caso nos encontramos con una dificultad adicional. Y es que tenemos que delimitar en qué momento, si es al inicio, al final o en algún otro punto dentro de ese periodo, aunque sea un periodo diario, se ha producido esa entrada. Al final tenemos que tener en cuenta que si hablamos de tiempo, esto es algo continuo. Entonces ahí vemos que incluso si pensamos que es a final de día, cuando se produce esa entrada o salida, pues tenemos esa formulación que simplemente es, oye, para cada uno de esos periodos sucesivos, y eso es cada uno de esos quebrados, tenemos un valor de final de periodo menos el cash flow, dividido entre el valor al inicio del periodo, y todo eso multiplicado se puede igualar al 1 más la rentabilidad total de todos esos periodos. Si lo hacemos al inicio del día, el ajuste, en lugar de hacerlo en el numerador sobre el valor final, lo tenemos que hacer con signo contrario en el denominador. De tal manera que lo que hacemos es no suponer que estamos ajustando la valoración final, sino que partimos de una valoración inicial diferente. Pero la formulación sigue siendo la misma. Y vemos que es la composición de todo eso lo que nos da al 1 más esa rentabilidad. Podemos hacer una asunción y es pensar que se produce a mitad de día. Entonces lo que tenemos que hacer es un ajuste por mitades. La mitad del ajuste se produciría al final del periodo y la otra mitad al inicio. Ya veis que con signos contrarios. Claro, si esto lo queremos llevar hasta el infinito, podemos empezar a hacer, como veíais en el Modified Ditch, que se hacía una ponderación en función de cuánto tiempo, pues esa misma lógica de la ponderación se podría realizar también aquí si suponemos que las entradas y salidas se realizan en diferentes momentos del día. En la práctica, dado que en general todo nuestro sistema de fondos de inversión está pensado para que se haga con eso, con valoraciones diarias, tenemos en general NAVs, valores liquidativos diarios, y se producen con entradas y salidas también diarias, con lo cual una vez tomada la decisión realmente contable de en qué momento se realiza esa contabilización de esas entradas y salidas, no sería necesario ir a ese nivel de complejidad adicional. Vale, entonces decíamos que al final esta es la solución estandarizada que se ha tomado para las carteras y cuando hablamos de un precio unitario del NAV, el Net Asset Value de un fondo de inversión, en el fondo lo que estamos haciendo es
una especie de construcción por detrás que no vemos de estos cálculos de time weighted. Es decir, en el fondo cuando se está publicando un valor liquidativo diario, lo que estaba haciendo ahí el correspondiente back office es eliminar el efecto de las entradas y salidas para mantener constante la rentabilidad que tiene la cartera, aislando ese efecto de entradas y salidas. Es decir, es el puro ejemplo de un time weighted rate of return. Esto lo que nos permite es tener que a partir del momento en que está calculado por back office ese valor liquidativo, es muy sencillo el poder generar ya la rentabilidad de la cartera, porque ya lo único que tenemos que hacer es sacar una rentabilidad simple con esos valores liquidativos. Pero porque por detrás es cierto que está todo ese ajuste previo que lo transforma en una rentabilidad time weighted. Os decía que aquí el factor determinante, perdonad que incida, pero es que es muy importante, el factor determinante es la unidad de tiempo. Da igual, no es necesario que sean unidades homogéneas, es decir, no es necesario realmente que sean todos días. No pasa absolutamente nada, es decir, podríamos tener un valor liquidativo que cambia a los 3 días y luego un valor liquidativo nuevo un día más tarde, otro 5 días más tarde. No habría ningún problema porque en el fondo lo que sí que importa es que se produzca esa valoración, ese cálculo de ese valor liquidativo cada vez que hay una entrada y salida. Si en un día concreto no hay entradas y salidas, no habría ningún problema en que no se hiciese ese cálculo. Sería perfectamente válido el cálculo de la rentabilidad posterior. Y digo que este es el enfoque del gestor de carteras, porque aquí hemos conseguido aislarle de todo aquello que no depende de él, que es el hecho de si un cliente quiere poner más o menos dinero en cada momento. Quiere hacer una retirada o quiere añadir. Vale. Un par de conceptos más que también son importantes. El tema de las anualizaciones. Hay dos formas de hacer la anualización, al menos dos formas puramente desde un punto de vista matemático. Porque es cierto que claramente la correcta y la que deberíamos utilizar es una de ellas, que es la segunda, la geométrica. La forma de anualizar aritmética es simplemente, ya veis, que es poner en relación el periodo que realmente ha transcurrido con respecto al año, sea superior o sea inferior, y hacer por otro lado un sumatorio de todas esas rentabilidades. La geométrica lo que hace es un producto de todas las rentabilidades y además lo que se hace es, en lugar de multiplicarlo por esa ratio entre el periodo transcurrido y el año, llevarlo a una potencia. Al final, lo que estamos haciendo de esa forma es trabajar como estábamos viendo antes, que eran todo multiplicaciones de esos cálculos diarios entre el valor final y el valor inicial, pues en este caso es el equivalente, ¿no? Y por lo tanto, el tener una rentabilidad más 1 que se va multiplicando, que se va linkando cada uno de los días hasta el total del periodo. Esto es muy importante porque cuando veamos al final la parte un poco de los estándares de la industria y de cómo se tiene que calcular y de, pues sobre todo, de intentar evitar en determinadas ocasiones el que se esté proporcionando información que pueda llevar a un error desde el punto de vista comercial hacia el cliente, es importante que sepamos que esa anualización se tiene que hacer de forma geométrica y por otro lado que tampoco deberíamos hacer anualizaciones de periodos inferiores al año. Desde el punto de vista matemático no hay ningún problema para ello. Simplemente va a depender de si el numerador y el denominador en esa ratio que decíamos, que estaría en el exponente, en el caso geométrico, cuál es mayor de los dos. Pero es cierto que desde un punto de vista más puramente financiero, cuando estamos analizando un periodo inferior al año, lo que estamos es asumiendo que se van a mantener constantes. Es decir, no es lo mismo hacer una anualización a la baja hacia un periodo inferior, que lo que estamos haciendo es tratar de extraer un comportamiento medio de todo ese periodo que ya se ha realizado, que el asumir que va a continuar teniendo el mismo comportamiento del fondo que el que ha tenido hasta ahora. Y por último, otro concepto también muy importante es todo el cálculo de las rentabilidades brutas. Para ello, al final, nuevamente, aquí, igual que decíamos antes que la introducción del time weighted era para ser capaces de medir la rentabilidad de la gestión del gestor, con la introducción de rentabilidades brutas es lo mismo. Hay toda una serie de gastos que evidentemente están descontados cuando se calcula cuál es el valor final de un determinado día de una cartera, que son gastos que son ajenos totalmente a la capacidad que tiene de gestión. Y por lo tanto, si realmente lo que queremos es ver cuánto es lo que ha aportado la gestión de ese gestor de cartera, para la redundancia, lo importante es que hagamos una devolución, es decir, tratemos de reconstruir como si no se hubiesen cobrado todos esos gastos
y con ello construir un nuevo valor liquidativo diario. En este caso, uno de los nombres más aceptados es ese GAP, ese Gross Asset Value, que sería el equivalente al NAV, pero en este caso con esa devolución adicional, y a partir de ahí volver a calcular esa rentabilidad. Y es que todo en el fondo es para tratar de ser lo más asépticos posibles en cuanto a la rentabilidad de un gestor. Vale, con esto hemos hecho esta breve introducción acerca de qué diferentes maneras tenemos de medir la rentabilidad de una cartera o de un fondo, y ahora nos vamos a centrar en los benchmarks o en los índices de referencia. Al final, cuando medimos, tenemos también dos maneras de medir. Una que es medirnos independientemente, de manera absoluta, y medir nuestra rentabilidad del fondo específica, pero lo usual es definir un índice de referencia o un benchmark contra el que medirnos, para poder compararnos contra él. ¿Qué maneras tenemos de definir benchmark de fondos? Pues una primera manera es a través de índice de referencia. ¿Y qué es un índice de referencia? Pues un índice de referencia es un indicador que se utiliza para medir el desempeño de un grupo de activos de manera estandarizada. Y los índices suelen tomar como referencia un conjunto de activos acotado, definido y que pueden diseñarse para seguir todo tipo de activos. Esto, repito, porque lo hacemos. Al final, en la industria actualmente, la mayoría de los fondos de inversión tienen índices que van a seguir. De hecho, hay bastantes medidas que las veremos casi al final de la presentación, que lo que hacen es medir de cierta manera cómo estamos evolucionando, tanto en términos de rentabilidad como en términos de riesgo, contra ese benchmark que no hemos marcado. Y el hecho de saber si lo haremos bien, mejor o peor vendrá dado con nuestra comparación con este benchmark y no de manera independiente. Entonces, ¿estos índices de referencia de qué tipología tenemos? Pues una infinidad. He marcado los tres primeros en un recuadro porque quizá en Europa o en España más concretamente, los índices que se suelen utilizar de referencia para definir benchmark de fondos de inversión, pues de renta variable tenemos muchísimos ejemplos como el Dow Jones, el Eurostoxx, también tenemos índices sectoriales o incluso factoriales. Sabéis que aquí se ha desarrollado toda una industria específica para definir índices de referencia y actualmente tenemos de renta variable una variedad casi infinita o limitada. En renta fija, pues en renta fija lo que se suelen utilizar son índices como los que veis ahí, que el contribuidor específico es ICE, y son el R0V, el EG05 o el G5E0, que son al final índices de renta fija corporativa o gubernamental, y los tenemos tanto en Investment Grade como allí. Y al final, ¿qué intentan estos índices? Pues reflejar de cierta manera en precio cómo está evolucionando un conjunto de activos, cómo está evolucionando las rentas fijas allí con una duración determinada, cómo está evolucionando la renta fija en Investment Grade con una duración determinada, en una divisa concreta, al igual que los índices de renta variable nos muestran cómo está evolucionando un determinado sector. Y para eso, ¿qué hacemos? Pues metemos en una cesta, en una cartera, una serie de activos relacionados con lo que queremos medir, que está definido de cierta manera con una serie de pesos, y se va calculando una rentabilidad en precio para esos activos. Y también tasas de interés, que sobre todo se utilizan más en fondos monetarios, como puede ser el Euribor 6 meses o el dólar o el STER. Aquí dejo también las tasas de interés porque esto de los índices de referencia, aunque se ha desarrollado una industria muy potente ahora y muy específica, sobre todo en renta variable, esto es algo que lleva muchísimo tiempo haciéndose. Al final es una manera de resumir o tener una referencia específica sobre algo. Y quizás los primeros que se inventaron fueron referencias o tasas de tipo de interés que lo que querían explicarlo de alguna manera era a qué tipo te podías financiar en una divisa determinada. Luego también os he dejado abajo un par de ejemplos más para que veáis que no solamente es específico en lo que se suele usar para definir benchmark en fondos, en fondos conocidos, sino que también tenemos índice de volatilidad, como puede ser el VIX, el MOVE o el VSTOXX, e incluso índice de CDS, de cestas de CDS, como el CDX, el iTraxx, Europe y demás. Como digo, a modo de resumen, índice de referencia actualmente podemos encontrar casi de lo que queramos. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un índice de referencia para nuestro fondo? Pues se debe tener en cuenta que el índice se adecue a la tipología de activos de la cartera, a la política de inversión y al plazo de inversión. Si el fondo va a ser de renta variable, pues debemos utilizar o definir nuestro benchmark con índice de renta variable y sobre todo enfocado a la manera de gestionar que vayamos a tener y al plazo de inversión. Es muy importante, por ejemplo, lo del plazo a la hora de definir benchmark de renta fija. Si nuestro fondo
de renta fija va a tener una duración de 10 a 20 años, pues lo lógico sería compararlo con un índice que tenga duraciones de ese tipo. Y se consideran varios índices, que es también bastante usual, no solamente que vayamos a comparar o definir nuestro benchmark en función de un comportamiento de un solo índice, sino de varios. Pues aquí tenemos que definir también el peso de cada subíndice y la frecuencia de rebalanceo, que normalmente, si no se especifica nada, el rebalanceo suele ser diario. ¿Y qué precauciones o con qué tenemos que tener cuidado al utilizar los índices de referencia como benchmark? Pues, y esto es muy importante, al final es una cartera, el benchmark es una cartera con la que nos vamos a comparar y no tiene ningún poder de decisión. El poder de decisión que tiene está definido y él va a tener una serie de pesos en una serie de posiciones, en una serie de activos y no tiene ninguna capacidad de cambiarlo, no sé que la cambiamos nosotros la definición. Entonces, esa naturaleza que tiene de la composición de los índices de referencia, en su construcción, se tiene que el índice de referencia opera sin comisiones. Cuando hace rebalanceos o hay cambios en la composición del índice, no se le aplica ninguna comisión. Tampoco tiene comisiones de gestión. Esto es súper importante. En la evolución de precio o en la rentabilidad del índice de referencia definido no vamos a tener ni comisiones por gestión ni por tasación. Y esto veis que nos va a generar un gap de salida o de inicio contra nuestra cartera, que sí tiene ambos costes. A la hora de elegir también un índice hay que evaluar si realmente es invertible, no solamente debemos ver si es adecuado a la gestión que se va a realizar en la cartera, sino si realmente tenemos posibilidad de invertir en los activos o en las referencias que definen ese índice. Y hay que tener también en cuenta cada cuánto actualiza la composición de los índices, sabéis que esto lo suele hacer el mercado de referencia o que publique ese determinado índice, y cada cuánto rebalanceas sus pesos. Bueno, pues aparte de los índices que comentaba Adrián, los índices de mercado, la otra forma de hacer benchmarking, de compararnos, es evidentemente con la propia competencia. Es decir, con otros fondos que puedan ser equiparables por su política de inversión, por el target que tienen a lo que nosotros estamos gestionando. Una de las ventajas y de los motivos por los cuales se suele utilizar este tipo de comparación es porque en este caso son carteras reales. A diferencia de lo que comentábamos antes, que había que tener cuidado porque no tenían ni costes en cuanto a comisiones de gestión, ni de administración, ni todos los costes de más asociados a una cartera, ni siquiera los de transacción. En cambio, los competidores sí que tienen esos mismos costes y por lo tanto podríamos entender que es una comparación mucho más real. Es verdad que los costes de transacción van implícitos, es decir, eso siempre en aquellos datos con los que vayamos a obtener para la comparación es evidente que van a estar ya descontados. Tenemos que tener cuidado, si queremos hacer una comparación real en cuanto al gestor, en hacer un ajuste con las comisiones, porque es verdad que si estamos aplicando esa comparación sobre los valores liquidativos netos, ahí puede haber una diferencia en cuanto a las comisiones que soporta cada una de las carteras y que sea medianamente injusto eso, ¿no? Entonces, pero siempre podríamos hacer un cierto embrutecimiento, una devolución de esas comisiones en base anual, de tal manera que sí fuesen comparables. Y ahora vamos a ver un poco muchos de los problemas que tienen, que son ya veréis, muy, muy significativos el hacer la comparación contra la competencia. Primero, por uno muy sencillo, hay un sesgo de supervivencia muy marcado, sobre todo cuando el periodo con el que estamos comparando es bastante extenso. Quizás en un año puede ser más o menos interesante hacer esa comparación con competencia, pero si ya pensamos en plazos de 3, 5 años o superiores, tiene un claro problema de sesgo. ¿Por qué? Porque hay una clara tendencia para aquellas carteras que se están comportando mal a que desaparezcan del mercado, bien porque se cierren, porque sean absorbidas, se fusionen con otras, de tal manera que las que van mal, las que tienen performance negativo o negativo con respecto al mercado en general, van a desaparecer, y las que van a permanecer en el tiempo y van a ser nuestros competidores son aquellas que o han ido muy bien o todavía en todo caso no han tenido tiempo para que vayan mal. Entonces, eso es una situación no realista, es como si nos estuviesen obligando a compararnos continuamente con los vencedores. Por otro lado, una dificultad a la hora de construirlo es que cada cartera al final no deja de ser algo muy particular.
Y no solamente por el tipo de instrumentos que manejes, sino también incluso por la forma en la que se hace esa selección, por la forma en la cual luego se gestiona. Entonces, al final es muy difícil encontrar un universo con el que podernos comparar. Primero porque muchas veces no tenemos la información de cómo se hace eso por parte de los competidores como para saber si es realmente o no un peer adecuado para nosotros. Y por otro lado, porque también si pensamos en construir, por ejemplo, un universo de comparación nacional, pues podemos encontrarnos con que no hay demasiadas gestoras que vayan a tener ese tipo de cartera en sus assets y que por lo tanto pues bueno, tengamos un problema también de que ese universo sea muy limitado. ¿Por qué es un problema que sea muy limitado? Porque aquí en general lo que se hace es medir por posicionamiento, es decir, en qué ranking, en qué posición estamos con respecto a cada una de esas o sobre todo en qué cuartil estamos. Claro, si solamente tenemos un universo de 4 o 5 carteras, al final el pasar de un determinado cuantil a otro es muy fácil y por lo tanto, pues bueno, son medidas que pueden tener una volatilidad muy, muy grande. Es decir, un pequeño movimiento puede hacer que varíe mucho el resultado. También a veces lo que se hace es, para tratar de evitar eso, medir cómo estamos posicionados o adicionalmente al otro, ¿eh? Al final esto se trata de ver todos, desde todos los puntos de vista. Pues obtener una media, una mediana, una serie la desviación típica y verla incluso con una o con dos desviaciones sobre esa media para ver cómo comparamos contra todo ello. Incluso a veces lo que se hace es, a partir de esa media y esa desviación típica, construir una nueva distribución paramétrica que es la que podemos luego utilizar para ver cómo nos ubicamos a nivel de percentil. Si pasas, por favor, Adrián. Vale. Más inconvenientes que tiene la comparación con la competencia. No es invertible. Es decir, uno de los rasgos que tiene que tener un buen benchmark es que tiene que ser invertible. Es decir, tiene que ser algo que realmente se pueda invertir para que se pueda comparar con nuestra cartera que sí está invirtiendo realmente. ¿Por qué digo que no es invertible? Porque esa invertibilidad se tiene que dar al inicio. Es decir, tendríamos que ser capaces de haber tomado la decisión de invertir en el fondo de la competencia a la vez que lo hicimos en el nuevo. Es decir, con igualdad de condiciones y no tenemos la información de cuál es la composición de de las carteras de la competencia en ese momento. En muchos casos, si se tiene esa información, que no siempre, se tiene con un decalaje más o menos alto y por lo tanto, pues bueno, sí que se podría pensar, decir, bueno, yo podría invertir en ese fondo, sí, pero lo que no se puede invertir es en los activos, previamente, ex ante, en aquello que tiene ese otro competidor. Luego, la selección del universo es subjetiva. Es decir, ya comentábamos en la anterior slide que al final se trata de buscar y de ver cuáles son los que más se ajustan a nuestra propia política de inversión. Eso es absolutamente subjetivo. Es decir, en ningún sitio está marcado un resultado numérico de que dependiendo de la política, pues tú eres un 63 y tú eres un 57 y que podamos pensar entonces en algún rango en el cual ajustarnos. Es una elección absolutamente subjetiva y muy, muy cualitativa. Eh, Decíamos también que se utiliza a veces una posición central de la distribución como elemento de comparación, sea la media o la mediana. Aquí se utiliza mucho la mediana. Pero el problema que nos encontramos es que dentro de ese universo, que ya decíamos que puede ser muy heterogéneo, totalmente subjetivo, complicado de construir, es que encima puede darse el caso de que, y es bastante común, que esa mediana sea algo absolutamente no representativo para nosotros. Es decir, dentro de ese universo puede haber más o menos carteras más o menos parecidas a la nuestra y es muy probable que la mediana precisamente no lo sea y es la que estemos utilizando para medirnos contra ella. Por otro lado, al final, si lo que pretendiésemos es, ya digo, no ex ante, que no es posible, pero decir, bueno, lo que vamos a tratar es de inferir qué está haciendo la competencia para nosotros también, bueno, pues no desviarnos demasiado con respecto a ello, ¿no? Quiero decir, no salir demasiado mal en la foto, porque al final el riesgo que existe con esto es que pasemos de que esto sea una forma de medir a que sea un objetivo en sí mismo, ¿no? El hecho de tratar de no quedar demasiado alejados de la media de la competencia. El problema de eso es que vamos a tener un comportamiento en el que vamos a ir por detrás, en este caso no del mercado, sino por detrás de nuestros competidores, con lo cual vamos a ser siempre los que vamos a tener un comportamiento peor del que están teniendo ellos.
ya veis que son muchísimos los inconvenientes y desde luego no es la mejor forma, como pongo ahí, de hacer benchmarking. Pero sí que es cierto que está muy extendido. Creo que es útil en determinadas circunstancias y como complemento a otro tipo de benchmarking, quizás más con índices de mercado, puede ser útil, pero desde luego no como principal forma de medir el comportamiento de un fondo o de ver cómo compara con el resto. Fenomenal. Vale, pues ahora pasamos a la parte de Performance Contribution y Attribution. O contribución al performance y atribución al performance. La primera parte, el Performance Contribution. Y aquí vamos a intentar dejar claro estos dos términos porque sí que es cierto que a veces se pueden llegar a confundir, ¿vale? En un análisis de contribución, básicamente lo que se calcula es cuánto ha aportado o detraído cada activo, cada segmento, cada estrategia al rendimiento total de la cartera. Es simplemente desglosar la rentabilidad. Esto no solo se hace en fondo de inversión. Al final, en cualquier industria, pues lo ideal es no tener números totales. O sea, es interesante tener números totales, pero también es interesante tener un desglose de esos números totales. Se hace ya en balance de compañía, viendo rentabilidades por negocio específico, por divisa, por filiales, o por cualquier otra entidad que me permita tener detalles sobre qué puede estar yendo mejor y qué puede estar yendo peor. Entonces, al final, un análisis de contribución consiste, solo nos vamos a quedar con la rentabilidad total del fondo, sino que a mí me interesa desglosar o tener un desglose de esa rentabilidad total y saber qué activos tienen culpa de haber tenido una rentabilidad positiva y qué activos tienen culpa de haber tenido una rentabilidad negativa. Como digo, y al final se busca una medida que sea aditiva. Y el performance, o sea, esta medida, la contribución al performance, es aditiva a fecha final de reporte. Y normalmente se suele ver o en porcentaje o en unidades monetarias. Ahí marco un ejemplo y ahora os lo cuento en detalle cómo se calcularía un ejemplo de un cálculo diario, pero al final, como digo, nos interesa, como las rentabilidades de naturales no suman, las entidades de natural no suman y hay que hacer una serie de cálculos con ellas para tener intuición. Pues al final nos interesa una medida que yo pueda sumarla para todos los activos de mi cartera, de mi fondo, y así conocer, o sea, y de esa manera medir o que tenga una relación con la rentabilidad total del fondo. ¿Vale? Entonces, en ese ejemplo específico en el que tenemos una cartera solo con dos acciones, la acción A y la acción B. La acción A tiene 10 títulos y la acción B 20 títulos. Pues el precio de inicio del periodo son 5 euros. Esto, repito, es cálculo de un ejemplo diario. El precio de inicio son 5 euros de la acción A y al final del periodo son 6 euros. Y la acción B vale 10 euros y al final del periodo 20 euros. Entonces, mi cartera vale, el valor total de mi cartera es 250 euros al inicio del periodo y al final del periodo 460 euros. ¿Cuál es la rentabilidad de cada uno de los activos? Pues la acción A ha tenido una rentabilidad simple del 20% y la acción B del 100%. Y los pesos en mi cartera han sido del 20%. Los pesos que tenía en mi cartera estas acciones a inicio del periodo son del 20% y del 80%. Entonces, la manera de calcular la contribución a la rentabilidad, repito, con un ejemplo de cálculo diario, es multiplicar la rentabilidad que ha tenido la acción A por su peso, que es 20% por 20%, 4%, y multiplicar la rentabilidad que ha tenido el activo B, que es 100%, por el 80%. Y eso me da una contribución del 80%. Y esa medida suma. Al final, mirad que esta medida es bastante simple. Al final, la rentabilidad total de la cartera se define como el sumaproducto de peso por rentabilidades. Pues al final, si estamos buscando una medida que sume, pues lo que nos estamos quedando es con esos sumandos de ese sumaproducto. El primer sumando para la acción A sería del 4% y el segundo sumando sería del 84%. Y eso nos da la rentabilidad total de la cartera. Y a modo de resumen, la suma de las contribuciones diarias de cada uno de los activos de la cartera es igual a la rentabilidad total de la cartera. Y esta es la aplicación, la utilidad que tiene esta medida. De natural, las rentabilidades no suman. Si sumamos el 20% y el 100%, no nos da el 84%, pero la contribución sí. Vale, cuando estamos haciendo análisis de performance attribution, y aquí en realidad, permitidme que lo haga en el sentido un poco erróneo, pero amplio, que se utiliza a veces de performance attribution, que es incluyendo las dos cosas, lo que ha comentado Adrián de la contribución, pero también la atribución. Hay una primera impresión que se tiene, que es la de que lo que se pretende ahí es determinar si el gestor lo ha hecho bien o lo ha hecho mal.
Y eso, lo primero que quiero es, por eso está puesto como primera frase, desmitificarlo. No ese es el objetivo. El objetivo, bueno, es diferenciado dependiendo de la contribución o la atribución, pero en ningún caso, ninguna de los dos ejercicios analíticos es ese. El de la contribución simplemente es lo que se comentaba, desglosar. Es decir, es ver cuánto es lo que ha aportado cada uno de los activos. Y en el caso de la atribución, es ver qué efecto ha tenido cada uno de los activos o cada uno de los segmentos en los que se agrupan esos activos en el resultado total, visto ya comparándolo con el benchmark. Es decir, esa rentabilidad diferencial entre la cartera y el benchmark no solamente no es una cuestión de cómo se reparte entre los activos, sino qué efectos han tenido cada uno de los tipos de decisiones que se han tomado ahí. Porque puede haber decisiones que sean de sobre o infraponderar la posición que tenemos en esos activos, y es un efecto allocation. Es decir, lo que estamos es, por ejemplo, apostando más por un sector o apostando menos de lo que lo hace el índice correspondiente, o pueden ser decisiones de selección. Es decir, en las que estamos eligiendo unos determinados activos individuales que no están en el índice, o al revés, eliminando algunos que sí están en el índice, o sobreponderando, infraponderando, pero ya activos específicos, no sectores. Sectores, cuando hablo de sectores, entended cualquier tipo de agrupación que podáis pensar, ¿eh? No están, es decir, es uno de los ejemplos más típicos, el sectorial, pero podemos estar pensando en agrupaciones geográficas, agrupaciones por divisa, agrupaciones por duración, en el caso de una cartera de renta fija. Cualquier cosa que se os ocurra que podamos utilizarlo como forma de clasificar los instrumentos, en el fondo sería susceptible de tener un efecto allocation, cuando hayamos decidido darle más o menos peso con respecto a la que tiene en el índice. Hay diversas formas y diversos informes de atribución. Muchas veces es en función del asset class, ¿no? Y entonces tenemos el famoso Brinson, y ahora veremos un poco en qué consiste, ¿no? Para las carteras de equity, y luego el que llamamos un informe, una atribución de renta fija, que en realidad no es nada más que una especificidad, pero no es que sea un informe como tal distinto, sino que le añadimos una cosa más, ¿no? Y luego para veces para carteras mixtas, o para muchas veces ahora ya con fondos de fondos y con carteras de multiestrategias que se construyen, se están empezando a desarrollar también otros modelos de atribución, bueno, mucho más elaborados en algunos casos, que lo que hacen es tratar de replicar en pasos sucesivos lo que sería el propio proceso inversor, ¿no? Del gestor, en el sentido de que puede ser que sobre un benchmark muy genérico, un índice de referencia que pueda tenerse para el cliente, para hacer una comparación muy básica en cuanto a la rentabilidad, a partir de ahí eso se traslada a una cartera estratégica, y desde esa cartera estratégica se traslada incluso con una serie de apuestas tácticas a una cartera realizada. Entonces, ir explicando cuánto es lo que se va aportando o detrayendo de rentabilidad en cada uno de esos pasos. Si nos centramos en la siguiente slide aquí, en lo que sería un modelo de atribución de equity, son modelos de dos o tres factores. Os comentaba antes lo que era el efecto allocation, ¿no? Esa sobre o infraponderación a nivel de agrupación. Y por otro lado, el efecto selection como la propia elección de activos individuales, sea porque los tengamos sobre o infraponderados, o porque directamente los incluyamos o los excluyamos con respecto al benchmark, ¿no? Es cierto que matemáticamente eso, ya veis que en el fondo esto lo podemos entender si tenemos las rentabilidades en el eje de las Y y los pesos en el eje de las X. El primero de los niveles que veis ahí, el B sub I y el W mayúscula sub I, es lo referido al benchmark, es decir, rentabilidad en el eje de las Y y peso en el eje de las X. Y luego tenemos arriba, la R sub I es la rentabilidad de la cartera, y la V doble minúscula sub I, el peso de la cartera. Cuando hablamos aquí de la cartera, estamos hablando, y también del benchmark, del sector, de un sector concreto. Entonces veis que cuando lo que hacemos es, por ejemplo, ponerle más peso en las X a la cartera, si eso lo comparamos con la propia rentabilidad del benchmark, lo que estamos ahí es haciendo una especie de asunción, es decir, si mantenemos constante la rentabilidad que ese sector ha tenido en el benchmark, cuánto es lo que se ha obtenido de más o de menos por el hecho de que nuestro peso no ha sido el del benchmark, sino que nuestro peso en ese sector ha sido más grande o más pequeño. Ahí en el ejemplo, evidentemente, se ve con más grande. Y eso, ese rectángulo que tenemos en la sección inferior derecha, ese sería el efecto allocation. Si ahora lo que hacemos es fijar el peso, y fijamos el peso del benchmark, es decir, si yo asumiese que en cada activo tengo el peso del benchmark
pero como he tenido he hecho una elección de activos distinta que la que tiene el benchmark, mi rentabilidad va a ser distinta. Con lo cual voy a tener una R sub I distinta, mayor o menor, que la B sub I. Ese rectángulo que sale en la parte superior izquierda es el efecto selección por el hecho de que haya generado una rentabilidad diferente en mi elección concreta de activos con respecto a la del benchmark. Matemáticamente eso se tiene que complementar para el resultado total de la cartera con ese efecto de interacción. Es verdad que ese efecto de interacción, que es bueno, casi más que matemático, y en este caso se puede ver hasta como geométrico, eh, es muy difícil de explicar, con lo cual normalmente por eso se va en lugar de un modelo de 3 factores con allocation, selection e interaction a un modelo de solo 2 factores en el cual el interaction se integra junto con selección. Para ello al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues en lugar de utilizar el peso del benchmark, el V doble mayúscula sub I, si utilizamos el de la cartera, tenemos ya el resultado total. Es decir, cogemos no solamente uno de los rectángulos superiores de selección, sino que cogemos el resultado de los dos. Bueno, en realidad no pasemos todavía, Adrián, porque voy a anticipar desde aquí lo de la siguiente slide, porque yo creo que se ve mejor con el gráfico que no simplemente con la fórmula de después. Esta es la formulación inicial, viene ahí, que es la de Brinson, bueno, aunque se ha quedado con la fama Brinson, pero es la de Brinson, Hood y Bibauer. Posteriormente a este artículo, unos años más tarde, Brinson, en este caso con Fatzler, establece una nueva formulación. Yo creo que como es el único que repite, pues al final se ha quedado con su nombre el modelo. ¿Qué es lo que corrige en esa nueva formulación y qué es la que se utiliza y la que conocemos habitualmente como un modelo Brinson? Aquí, si veis, cuando estamos viendo en la parte de la allocation, la rentabilidad que se está utilizando es la rentabilidad del sector, ese B sub I que tenemos en el eje de las Is. Entonces, eso lo que hace es que si la rentabilidad ha sido positiva, va a tener siempre un determinado efecto, es decir, va a depender de si hemos infra o sobreponderado, pero el efecto va a ser siempre el mismo, siendo la rentabilidad positiva, y si la rentabilidad es negativa, va a tener también siempre el mismo efecto. Y eso se veía como muy limitado. ¿Por qué? Porque en el fondo yo creo que lo remarcable aquí para ver qué es lo que ha aportado o no cada decisión no es tanto si un sector ha tenido una rentabilidad positiva o negativa, sino sobre todo si la ha tenido más o menos negativa que el conjunto del mercado, entendiendo el conjunto del benchmark como el mercado. Y ahora sí, pasamos entonces a la siguiente slide, por favor. Porque ahí es donde aparece esa nueva formulación, la que vemos arriba, que lo que hace es que en lugar de tener únicamente la rentabilidad del benchmark como factor, que es lo que tenía el BHB, el modelo de la allocation del BHB, aquí lo que hacemos es restarle a la rentabilidad del sector la rentabilidad del total del benchmark, que es la R mayúscula. De esa manera, lo que hacemos es sacar una rentabilidad del sector relativa al total del benchmark y de esa manera puede ser que con una rentabilidad, o sea, podemos tener perfectamente, con una rentabilidad positiva de ese sector en el benchmark, podemos tener un efecto positivo o negativo dependiendo de realmente si está posicionado por encima o por debajo de la que se ha obtenido con el total del benchmark. Esto es muchísimo más representativo de lo que ha aportado o detraído cada uno de los sectores. Solamente afecta este cambio a la allocation, la parte de selection y ese completar con el interaction se mantienen iguales. Y luego, muy rápidamente, que decíamos un modelo de fixed income. En realidad, se puede utilizar para hacer una cartera de renta fija, podríamos hacer exactamente el mismo análisis que acabamos de ver. No hay nada particular de renta variable, de equity en todo lo que hemos comentado. No dejan de ser clasificaciones, agrupaciones y activos, para los cuales hacemos una serie de cálculos matemáticos. Pero sí que está muy extendido que en el caso de renta fija, claro, existe también una disciplina, es el P&L Attribution, es decir, para cada instrumento el tratar de extraer a partir de las sensibilidades, de las distintas exposiciones que se tienen a los diferentes factores de riesgo, tratar de reconstruir el P&L que ha generado ese activo en un determinado periodo de tiempo. Claro, en el mundo de equity, sobre todo si no introducimos derivados, al final eso lo que tenemos es pues esencialmente delta 1, ¿no? Y por lo tanto no aporta nada es hacer ese P&L attribution de cada activo y por eso nos podemos quedar con un Brinson Model que lo que nos va a hacer es realmente bueno, pues ver efectivamente esos posicionamientos cómo han influido en el resultado final. Pero en cambio en renta fija sí que las sensibilidades son mucho más variadas, mucho más coloridas, ¿no? Y ahí nos podemos encontrar con el propio carry, pero también con
con la duración, con todas las sensibilidades al final relativas a los tipos, a las curvas de tipos, es decir, la DV01, o sensibilidades con respecto al spread, el CR01 que tenga con respecto a cada uno de esos emisores, o incluso sensibilidades a la inflación en aquellos instrumentos que tengan esa sensibilidad. Todo eso lo que nos permite, pasa por favor a la siguiente, Adrián. Vale, porque esto es un ejemplo simplemente bueno, para ver un poco cómo sería un informe de atribución de renta fija. Ya veis que más allá de los pesos y rentabilidades propias que están en el primer bloque de columnas, ya en el segundo tenemos los específicos de la curva, del spread, de inflación. Todo eso es un desglose, es decir, cuánto del performance, de la rentabilidad diferencial que ha obtenido cada uno de los sectores y cada uno de los activos se debe a cada uno de esos factores de riesgo. Y aquí estamos hablando de un cálculo puramente analítico. Y una vez que se ha eliminado todo ese efecto, que es puramente, como digo, pues eso, de la exposición del riesgo que hemos asumido en cada uno de esos casos diferentes al que ha asumido el benchmark, del residual, porque nos va a quedar un residual, porque hay muchas cosas que no se van a conseguir explicar por medio de esas sensibilidades, de ese residual se saca un Brinson. Y de ese residual entonces ahí vemos que aparece un efecto allocation y selection, que en este caso es muy pequeño, solamente es un punto básico negativo allocation y dos positivos de selection para el total de la cartera, porque efectivamente en este caso por todo el resto de factores se ha conseguido explicar casi en su totalidad ese performance. Entonces ya digo que no es que sea un modelo distinto, es que partimos a la cartera le hacemos muchas cosas, tratamos de explicarlo, de extraer explicación con muchos otros factores antes de que pasemos a hacer un modelo de atribución similar al que se puede utilizar en renta variable. Vale. Vale, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un informe sobre performance de equity. Esto es una herramienta que tenemos. Al final, mirad el análisis que ha hecho Rubén y en todos los cálculos que hemos estado mirando. Si se quiere realizar este tipo de análisis de forma ágil y rápida, se necesita un sistema potente con muchísimas fuentes de información y datos de casi de operaciones o de contabilidad del fondo. Y aquí en AFI, precisamente, tenemos una herramienta web que es el AFI Wealth Manager, que es una herramienta que sirve básicamente para tener valoración en tiempo real de cartera y hacer todo tipo de análisis. Específicamente tiene un módulo de performance attribution y de riesgos. Y aquí, por ejemplo, cómo se vería en una cartera un análisis por sectores del performance attribution. Disculpa, Al final, Adrián, ¿qué columna es que, sí? perdón, es que creo que no estás viendo el chat. Estaban pidiendo si podías ampliar la pantalla, si es posible. No, creo que no. Disculpa que se vea tan pequeño. Cuando llegue la presentación quizá lo podía ampliar, pero yo no me permite ampliarla. Tampoco es importante que veáis los números, simplemente ver la foto, no vamos a parar los números y más porque nos quedan 5 minutos, pero al final lo que suele ver un análisis de este tipo, al igual que en el anterior, pues al final son los pesos que tiene mi cartera y los pesos que tiene el benchmark o por activo o por segmento de activos y luego la contribución de cada uno de los activos, la contribución contra el índice de referencia y cómo desglosamos o cómo explicamos esa rentabilidad contra el índice de referencia. Y no solamente quedaros con que hay un efecto que se llama allocation y otros selection. Al final, esos efectos, desde un punto de vista de gestión, no solo son un número, sino que nos dan información. Si al final nuestra rentabilidad total de la cartera con respecto al índice de referencia ha sido un 5%, los dos datos del allocation y el security nos dan información de ese 5% por culpa de qué es. Entonces, si el allocation es negativo y el security, si el security, por ejemplo, fuera un 6 y el allocation un -1, eso significa que nosotros somos muy buenos o lo hemos hecho muy bien haciendo una determinada parte de la gestión, que es concretamente seleccionar activos, y lo hemos hecho muy mal asignando pesos respecto al índice de referencia por segmentos. No solamente son datos que nos sirven para explicar, porque lo ideal es que sean datos que nos sirvan para explicar el comportamiento, pero que podamos tomar decisiones de gestión a partir de esos datos. Y esos datos nos van a explicar qué hemos hecho peor y qué hemos hecho mejor a la hora de gestionar nuestro fondo, en esas decisiones que hemos tomado. Y luego, por último, por lo siguiente que vamos a ver es el performance appraisal. Y esto, en resumen, son métricas casi en una dimensión, son un dato, un valor que nos van a permitir evaluar el desempeño, y esto sí
al hilo de lo que comentaba antes Rubén, que nos sirven para saber si lo hemos hecho mal o lo hemos hecho bien, aunque acabo de decir que nos puede servir esas métricas anteriores para, en la gestión, qué decisiones han sido correctas y qué decisiones no han sido correctas. Lo voy a decir mejor así, si me permites, Rubén. Esto sí me sirve estas métricas para saber si lo he hecho bien contra el índice de referencia o si no lo he hecho bien. Y aquí, ¿qué manera tiene el mercado de manera tradicional o cuál es la manera estándar de definir estos ratios? Pues hay como dos tipos de métricas. Las métricas absolutas, que nos van a permitir medir la calidad de la gestión. Y aquí es importante remarcar esta palabra. Estas métricas sirven para medir la calidad de la gestión. Y las métricas absolutas miden la calidad de la gestión de una cartera o fondo de inversión de manera independiente, sin compararse con nadie. Y esto lo va a realizar en función de qué? En función de medidas de rentabilidad y medidas de riesgo, porque no podemos decir que un fondo de inversión lo ha hecho mejor que otro porque haya tenido más rentabilidad o porque haya tenido menos riesgo. Es que la manera de comparar que existe en tema de inversiones es comparar cuánta rentabilidad ha obtenido por unidades de riesgo. Y en esos temas de rentabilidad quizás es bastante estándar la manera de medirlo y en unidades de riesgo pues hay diferentes maneras de hacerlo. Luego están las medidas relativas, que sí que son específicas cuando yo estoy comparando la calidad de gestión de mi fondo con mi benchmark. En métricas absolutas, pues tenemos la volatilidad, que es una medida de riesgo clásica. Hay bastantes más, pero marcamos la principal, que es la volatilidad. Luego está el reto de Sharpe, que el reto de Sharpe lo que hace es comparar la rentabilidad de mi cartera con la rentabilidad del activo libre de riesgo. Y eso lo dividimos entre la volatilidad de mi cartera. Y esto, la interpretación no es más que cuántas unidades de rentabilidad con respecto al activo libre de riesgo he obtenido por cada unidad de riesgo, por cada punto de volatilidad. Es decir, si tengo una volatilidad del 5% y mi dato de Sharpe es 0,5, significa que he obtenido un punto de rentabilidad por cada punto de riesgo. El dato de Trainor, o como decía, la manera de medir la rentabilidad, en este caso, veis que los numeradores de los tres ratios son iguales y lo único que cambia es la manera de medir el riesgo. En el dato de Trainor, en lugar de medir el riesgo con la volatilidad, lo medimos con la beta, que es con nuestro riesgo sistémico. Y en el dato de Kalmar, medimos nuestro riesgo con el máximo drawdown, que es la máxima caída efectiva que se ha materializado en el fondo. Esto por la parte de medidas absolutas. Y también tenemos medidas relativas. Y haciendo el símil, la volatilidad es una medida absoluta de riesgo y su símil en riesgo relativo es el tracking error, que no es más que la volatilidad de las diferencias entre rentabilidades de mi fondo y de mi índice de referencia. Es mi riesgo relativo contra el índice. Aquí no me estoy midiendo contra la media de mi evolución, sino que estoy midiendo contra el índice de referencia. Y el símil del dato de Sharpe en métrica relativa de gestión es el dato de información. ¿Y aquí qué hago? Aquí hago restar la rentabilidad de mi cartera menos la rentabilidad del benchmark y dividirlo entre mi riesgo. ¿Cuál es mi riesgo en gestión relativa? El tracking error. Y por eso dividimos el ratio de información es rentabilidad de mi cartera menos rentabilidad del benchmark entre tracking error. ¿Y cómo se interpreta esto? Pues muy parecido al reto de Sharpe. Es cuántos puntos de rentabilidad he obtenido con respecto al benchmark por unidades de riesgo relativo. Bueno, estamos ya un minuto sobrepasados de la hora, con lo cual me da rabia porque siempre le pasa lo mismo a las normas GIPS, que se quedan normalmente al final y acaban siendo un poco el hermanito pobre de todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de dar 4 pinceladas muy rápidas. Si puedes pasar, por favor. Vale. Bueno, habéis podido ver durante toda esta presentación que realmente, aunque estemos hablando de rentabilidades, de medición del performance, al final hay muchas formas, hay muchos detalles que afectan realmente al resultado. Y no solamente el hecho de qué formulación concreta se elige, sino incluso qué periodos se eligen, si analizamos, no analizamos, cómo se hace, contra qué ponemos la comparación, la selección que hagamos de un determinado benchmark. Todo eso hace que sea muy fácil, si se quiere, es decir, elegir primero qué imagen queremos mostrar de nuestro fondo y construir a partir de ahí esa imagen a medida, para que realmente seamos capaces de dar el resultado. Hombre, no igual exactamente el que queramos, porque si se ha hecho muy mal, no hay manera de arreglarlo, pero sí desde luego de maquillarlo mucho o de hacerlo ver que no es tan malo como realmente quizás sea, ¿no? Entonces, es muy necesaria una homogeneización, es muy necesaria una estandarización
de los distintos competidores, de tal manera que se eviten situaciones en las cuales se acabe engañando o al menos no dando toda la información al inversor, al cliente, sobre todo al cliente potencial. Entonces, para ello, hace ya alrededor de unos 30 años, surgieron a partir del CFA Institute una serie de normas, que es lo que ha ido evolucionando en distintas versiones, ya han terminado en la última versión, el GIBS 2020, que sobre todo pretende estandarizar dos cuestiones. Por un lado, la metodología de cálculo, todo lo que hemos estado hablando y todas esas cuestiones de cómo realizar los cálculos del performance, y también por otro lado, el cómo hacer la presentación, cómo a nivel incluso hasta de no solamente de qué se elige o no se elige de cara a cómo se presenta eso, sino hasta la propia elaboración, digamos, o cómo se incluye toda esa información en documentación comercial, ¿no? Entonces, los objetivos que tiene que tienen estos estándares es, por un lado, lo que os decía, que sean comparables, que los datos de todas las entidades que se declaren GIBS compliant podamos estar seguros de que son datos que se han realizado de la misma forma y que, por lo tanto, podemos realmente hacer esa comparación, más allá de las dificultades de la comparación con peers que antes decíamos, pero al menos que sepamos que no existe otro ruido adicional al que ya sabemos que va a existir en esa comparación. Y por otro lado, además, es que son unas normas en general muy exigentes, o desde luego mucho más exigentes que las que tienen los reguladores de la mayoría de los países. Eso lo que hace también es que entidades, por ejemplo, en países con regulaciones muy laxas, que podría ser una barrera de entrada en determinados negocios institucionales para gestoras de esos países, el hecho de que se declaren y se estén verificadas como GIBS compliant les puede facilitar esa entrada, porque al final es como si ellas estuviesen autoimponiendo unos estándares mucho más altos que los que determina su propio país. Esto además lo que genera es una confianza muy importante en los clientes, y sobre todo aquí hablo de clientes institucionales. En la mayoría de las RFPs se aparece como una de las cuestiones que se pide, ¿no? El establecer si se cumplen con esos estándares y si además se está verificando. Y porque además de, es decir, hay dos niveles, es decir, podemos simplemente cumplir con ellos y declararnos cumplidores, ¿vale? Muy bien. Pero por otro lado es que además establece también, y hay una serie también de normas adicionales sobre cómo se tiene que hacer una verificación por parte de un tercero independiente que declare que se está cumpliendo de manera efectiva. Entonces, este doble nivel, esta doble capa, es lo que permite que el nivel de confianza, yo creo, y de prestigio también de las normas GIBS a lo largo de estos años haya ido incrementando. Novedades o, bueno, muy rapidísimamente, cosas que han cambiado en esta última versión. Sobre todo, lo que se ha tratado es de adaptar, por un lado, a la realidad de la industria, a los avances que había habido en estos últimos años, pero también y muy especialmente a la variedad que hay en la industria. Es decir, hasta ahora el eje principal en el que se articulaban los cálculos para la presentación de los datos GIBS eran con los compuestos, los famosos composites, donde se agregaban en función de qué tipo de estrategia se seguía, se agregaban todas las carteras. Es verdad que eso sigue funcionando, sigue existiendo, pero se ha abierto la puerta a que para aquellas gestoras, como es en muchas ocasiones aquí en España, ¿no? El eje de comercialización no sea tanto el de la estrategia, sino que sea un eje de comercialización más específico de cada fondo, que se pueda hacer una presentación y un cálculo del performance de acuerdo con esas normas GIBS a nivel fondo. Yo creo que eso es muy positivo, es verdad que va a requerir un cierto proceso de adaptación desde de un sistema al otro, pero creo que puede hacer que, desde luego, para el mercado minorista sea mucho más útil de lo que hasta ahora estaba siendo. Por otro lado, siempre aquí la normativa, digamos, la obligatoriedad era que se hiciese todo con cálculos time-weighted, de los que hablábamos al inicio. Es verdad que para determinados tipos de fondos muy específicos puede no ser lo más adecuado porque puede no tenerse valoraciones frecuentes. Pensemos sobre todo, por ejemplo, en algunos fondos ilíquidos. Pues en ese caso sí que se ha abierto algo más la mano a que con determinados requisitos y determinadas especificidades se puedan hacer cálculos money weighted. Te digo que al final, incluso lo que viene ahí de lo de los varios estándares, ¿no? Es decir, hasta han salido normativas un poco adaptadas también en función de cuál es tu rol, cuál es tu función dentro del sistema financiero. Es decir, no solamente como gestora, como en una entidad, una sociedad de gestión de activos, sino también si eres un asset owner. Y por lo tanto, si quieres ser un asset owner GIBS compliant, pues que
una normativa un poco más ad hoc, más tailor-made para ese tipo de players, para ese tipo de intervinientes en el mercado. Y bueno, pues ya veis que el objetivo, sobre todo, aparte de una adaptación general, sobre todo ha sido eso, el hecho de tratar de flexibilizar las normas, no en cuanto a su exigencia, que sigue siendo muy alta, sino sobre todo en cuanto a que se puedan adaptar a la realidad de cada entidad y de cada cartera. Y nada más, disculpad por el retraso y muchas gracias. Nada, pues por nuestra parte, esto ha sido todo. Os dejo la portada. Ahí tenéis nuestro contacto, nuestros emails, por si tenéis cualquier duda. Disculpad que no hayamos pasado de tiempo, no va a dar casi tiempo a hacer ronda de preguntas. Tampoco quiero quitarle más tiempo a Rubén. Como digo, ahí tenéis nuestro contacto. Si tenéis cualquier duda, nos podéis escribir. Espero que os haya gustado esta masterclass y de nuevo agradecerte, Rubén, que hayas estado hoy aquí con nosotros. Ha sido un placer. Nada, muchas gracias a ti, Adrián, a AFI, a todos los participantes. Me estaban preguntando si se iba a mandar la presentación. Sí, Entiendo la presentación, sí he sí, comentado ya en el chat, si la presentación la sí. vais a tener y se subirá en vídeo además en nuestro canal de YouTube el vídeo con la presentación, podéis volver a escucharla y vais a tener la presentación. Por eso no os preocuparos. Vale, y luego veía también que pedían alguna documentación adicional. De todas formas, como no hemos tenido ronda de preguntas, está ahí lo que decía en mi mail. Por favor, vamos, creo que ni Sí, Adrián y yo totalmente dispuestos a que cualquier pregunta específica de todo lo que hemos hablado y demás, o cualquier petición de dónde eso poder es. localizar algo de Comentar siempre. información, que nos la dirigéis al mail y lo más rápidamente posible daremos cumplida respuesta. Estamos Así que a vuestra disposición para eso. muchísimas gracias y buena tarde. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.